Cuéntame si se escucha ok, ¿todo bien? Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por esta hermosa invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir de la palabra del Señor, enseñar lo que hemos estudiado, lo que el Señor nos ha ido enseñando, no solamente cuando uno estudia la Biblia, sino a lo largo de nuestra vida. Me gustó mucho el formato que tienen esta vez en Betel de estudiar el Sermón del Monte. Creo que es uno de los discursos más importantes de la humanidad. No sé si ustedes sabían, pero hay como discursos a lo largo de la historia que han marcado hitos en la historia. ¿Ya? Y uno de esos es el Sermón del Monte, sin duda es un tremendo discurso que se mandó Jesús y que ya, según lo que conozco, en las clases anteriores han ido desentramando, ¿cierto? Esta primera parte. Y hoy vamos a continuar. Como decía Anita, mi nombre es Yaritza, tengo 28 años, dirijo el Ministerio Bíblico en Jucum Urbano Maipú, que se llama 12.2, donde también buscamos erradicar la pobreza bíblica, no solamente en la gente que no tiene una Biblia o no conoce de la Biblia o no es cristiana, sino también en cristianos. Nosotros sabemos que la población cristiana en la iglesia, en las comunidades, no siempre existen las oportunidades para estudiar o a veces nos encontramos con diferentes cosas en la vida que nos cuesta estudiar la palabra. Y ahí nos damos cuenta de que efectivamente hay pobreza en nuestro corazón de la Biblia y necesitamos estas instancias para poder estudiar la palabra del Señor y, como me imagino que ya se mencionó acá anteriormente, extraer las verdades más profundas para tener un cambio de vida en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Ya. Así que espero que esta clase sea de mucha bendición, sea una clase reveladora también, que el Señor te hable. Vamos a tocar temas difíciles, temas que Jesús no pudo haber elegido mejor de toda la ley, seleccionar estos tópicos son totalmente necesarios. Así que espero que el Señor hable a tu corazón y con eso también traiga este nuevo entendimiento acerca de lo que Jesús dijo, que al principio cuando lo leemos, de repente puede ser hasta chocante, hasta como, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo lo llevo a la práctica? Es demasiado extraño. No es real o es difícil, pero nos vamos a dar cuenta que Jesús, con su corazón pastoral, con su corazón de maestro, lo que Él quiere es que nosotros entendamos la profundidad de la ley y no entender como la ley como algo malo, ¿ya? Me gustaría, bueno, lo que dijo Anita, sí, efectivamente tengo una bebé ya de 7 meses, ahora ya sí se nota la guatita porque yo soy tan flaquita que no se veía, y es una niña, es una preciosa niña que viene en camino, así que estoy muy contenta. Es nuestro primer hijo junto a mi esposa, así que estamos muy contentos de ya recibirla. Bien, me gustaría que en este transcurso vamos conversando también, vamos a ir leyendo la palabra, ¿ya? Me gustaría compartir pantalla para que podamos ir guiándonos. Yo soy una persona que cuando enseña, muestro la pantalla, saco la pantalla, muestro la pantalla, porque me gusta verles, ¿ok? Así que ojalá los que aún no están con camarita encendida, la puedan encender para poder verles. Ya, ustedes me confirman nuevamente si se ve, por favor. Ahí vamos a esperar que aparezca, ¿cierto? Aquí está. Ya, ¿se ve bien? Voy a agrandar obviamente para que se vea más bonito. Perfecto. Bien, hoy día vamos a estar trabajando el Sermón del Monte del capítulo 5, ¿verdad? Del versículo 21 al 48, ¿ya? Del versículo 21 al 48. Vamos a ver que en el Sermón del Monte, como ya lo estudiaron, ¿cierto? Es Jesús haciendo inicio del ministerio público, después de haber hecho algunos eventos, y este es el discurso más importante que no solamente se entrega como a esta idea de la multitud, sino que se entrega a su círculo más íntimo, que son sus discípulos, ¿cierto? En los primeros versículos vemos que Jesús, si bien había una gran multitud, como decía la semana pasada Tulio, Jesús a quienes llama a escuchar este discurso son a sus discípulos. Dice, sentándose vinieron a él sus discípulos, ¿ya? Y escuchando les enseñaba diciendo. Entonces, todo esto es enseñanza del Señor para nuestras vidas, para nosotros, ¿ya?
El versículo 21 al 48 nos va a mostrar ya cuando Jesús comienza a explicar, al parecer de una forma diferente, la ley, ¿ya? Nosotros vamos a encontrarnos que obviamente en el siglo primero, que es donde Jesús inicia su ministerio, vamos a ver que los judíos, ¿cierto?, que vivían en Judea, en Galilea, que son los lugares donde se movía Jesús, estaban en un mundo donde estaban siendo gobernados por una potencia mayor. Ya, si bien ellos podían seguir con su cultura, podían seguir con sus tradiciones, ellos estaban siendo gobernados por los romanos, ¿ya? Y los romanos tenían una cultura totalmente diferente a lo que fueron enseñados los judíos desde tiempos de Moisés, ¿ok? Pero habían pasado ya tantos años y había tanto sincretismo también en la cultura, que habían varias leyes que no se sabían cómo aplicar, ¿ya? Ustedes recuerdan que habían dos grupos importantes en aquella época, dos grupos de religiosos, que se llamaban saduceos, ¿cierto? Y los escribas, ¿cierto? Que eran grupos religiosos no como muchas veces pensamos así como, ay, que eran malos en todo, sino que eran un grupo que lo que intentaba era aplicar la ley al pie de la letra. Pero nosotros vamos a ver a lo largo del Sermón del Monte que Jesús comienza a citar varios momentos de la ley, pero que ahora comienza a explicarlos o a exigirlos de otra manera, ¿ya? Ahí muchos de nosotros nos puede surgir la duda de, entonces, ¿qué está haciendo Jesús con la ley? La está cambiando? ¿La está forzando a otra cosa? ¿Está trayendo un quiebre? ¿Qué está pasando? Pero nosotros, como estudiantes del método inductivo, nos vamos a ir dando cuenta que Jesús no busca, ¿cierto?, cambiar la ley, porque eso fue lo que él dijo, sino que nos va a enseñar a cumplirla, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver que Jesús, hay este preámbulo antes de estos momentos que vamos a ver hoy día, que hay una noción muy importante que nosotros tenemos que entender para poder estudiar estos versículos que nos tocan el día de hoy. Y me gustaría hablar del concepto de justicia, ¿ya? Jesús, si nosotros vamos a la Biblia, me gustaría que pudiéramos leer los primeros versículos del capítulo 5:20, ¿ya? Vamos a ver que Jesús dice algo bien importante, para poder entender lo que ahora vamos a estudiar, ¿ya? Jesús dice primero, en el versículo 17, dice, no piensen, ¿ya?, que he venido para abrogar la ley. Y este es un versículo que nosotros tenemos que memorizar y entender correctamente para saber explicarlo a la gente. ¿Por qué? Porque la gente común, ¿cierto?, que está acercándose al Evangelio, siempre tiene este conflicto entre la ley de Moisés y lo que tenemos que aplicar hoy día. Y ahí hay como grandes diferencias. Y más encima nosotros, 2000 años después, ¿cómo aplicamos la ley de la Escritura? Entonces lo de Moisés ya no vale nada. Yo me he encontrado, y aquí, bueno, yo igual soy buena para contar anécdotas, chiquillos, entonces voy a contarle algunas experiencias para que vean que es verdad, de verdad que uno se encuentra con esto. En alguna ocasión nosotros fuimos a Paraguay, hace un par de años atrás, en un tiempo de misiones. Y dado los contactos, nos encontramos con un pastor que no estaba dentro de nuestro itinerario, pero nos pidió que por favor visitáramos su iglesia, que quería que conocieran misioneros, que quería que conociéramos su iglesia, su comunidad. Y justamente tenían un evento, como un congreso, de todas las iglesias de esa denominación, ¿ya? Y la iglesia se llamaba Gracia y Gloria, ¿ya? Yo siempre la digo para que todos sepan y nadie vaya a encontrarse con algo raro. Y esta iglesia, esta comunidad, ellos eran una denominación que se llama Gracia y Gloria allá en Paraguay. Y tienen varias sedes y creo que vienen de otra iglesia de afuera que se planta en Paraguay. Y resulta que ellos, en su estilo de iglesia, ellos no enseñaban prácticamente nada del Antiguo Testamento. No existía para ellos el Antiguo Testamento. Porque nosotros somos cristianos que vienen de Cristo. Por lo tanto, solo estudiamos a Cristo y el Nuevo Testamento. Y para mí era tan chocante, porque yo decía, ¿cómo es posible que decidan saltarse el Antiguo Testamento, siendo que el Antiguo Testamento es promesa del Nuevo? Ya todo lo que nosotros vemos en Jesús, tal como dijo él, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿A cumplir qué ley si no la conocemos? Entonces es importante estudiar la ley de Moisés y entender que Jesús no vino a cambiarla, a volverla obsoleta,
sino a mostrarla de la manera correcta para los cristianos de ahora, ¿ya? Para explicarnos de ese entonces, sus discípulos, y paulatinamente a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la disposición que Jesús nos pidió. No piensen. Si alguno aquí llegó a pensar, leyendo el Sermón del Monte, que Jesús vino a cambiar la ley, Jesús le dice, no piensen que he venido a abolirla, a cambiarla, ¿ya? A poner algo nuevo, a decir que esto ya no corre, ¿ya? Sino que yo he venido a cumplirla, ¿ya? No he venido para abrogar, sino para cumplir, dijo Jesús, ¿ya? Ahora, eso es lo que nos toca a nosotros como estudiosos de la palabra, entender cómo Jesús cumplió la ley cuando aparentemente en varias situaciones parecía que no la estaba cumpliendo, y era así como, no, pero eso no dice la ley. ¿Cómo la está cumpliendo entonces? Ya, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, entender. Y Jesús va a tomar estos 6 ejemplos que vamos a ver a continuación. Otro versículo importante, antes de ir de lleno al que nos toca, es el versículo 20, que me gustaría también que lo subraye. Cuando Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, este círculo religioso, no entraréis al reino de los cielos. Y ese versículo es importante porque ahora Jesús va a comenzar a citar estos ejemplos de la ley para nuestras vidas. Y aquí lo importante es esta justicia mayor. ¿Ya? Jesús habla de una justicia mayor. Hasta ese momento, lo que estaban haciendo los escribas y fariseos, que era lo que ellos entendían dentro de su cosmovisión, era que la justicia era cumplir la ley, hacer lo que la ley dice. Y me imagino que lo habrán comentado en algún momento, ¿cierto? En este intento de cumplir a la perfección, perfección según sus propios parámetros, la ley, ellos construyeron este cerco, ¿cierto? Que son estas otras leyes como más pequeñitas para entender, pero a ver, ¿cuánto uno puede caminar un día sábado? Ya, pero ¿cuántos pasos? Y todo eso ellos lo comenzaron a tomar para poder crear este cuidado de guardar la ley. Pero sucede que en el paulatino tiempo de ellos, la ley comenzó a volverse como un manual de reglas y comenzó a perder la esencia por la cual Dios la entregó. Por eso es importante el Antiguo Testamento. Por eso es importante entender cómo funcionaba la ley de Moisés. Así que yo de antemano les digo, si en algún momento los chicos abren algún curso del Antiguo Testamento, inscríbase, porque ahí, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno entiende, ¡ah! Por eso Jesús después dijo eso. Tiene todo el sentido del mundo, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que la justicia de Dios es mayor a la justicia del hombre, entendemos cuál es la justicia que Dios nos pide, ¿ya? Hace poquito, hace un par de días atrás, estaba en Pichilemu, fuimos de vacaciones unos días con mi esposo y nos encontramos con un chico que nos preguntaba que él sentía que había mucha injusticia en su corazón respecto a lo social y porque los cristianos no nos movíamos mucho en protestas medioambientales y esas cosas. Y yo le dije que es verdad, que nosotros como cristianos quizá deberíamos tener como mayor compromiso con la justicia social, ¿cierto? Con traer justicia y dignidad a la gente que la está pasando mal. Pero lamentablemente no todos tenemos el mismo concepto de justicia. Entonces Jesús nos pide, tengan una justicia mayor. Pero ¿cuál es esa justicia mayor? No sé si se lo preguntaron o están haciendo su observación. Cuando dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y yo creo que ahí hay una pregunta importante. Preguntarte a ti misma, a ti mismo, ¿mi justicia es mayor que la justicia religiosa que impera en las iglesias o en las comunidades o en otros cristianos? ¿Cómo sé yo que mi justicia es mayor? ¿Cómo puedo aplicar la justicia correctamente? ¿Ya? Y esa es una pregunta que vamos a intentar responder también el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ir entendiendo el concepto de justicia que vino a devolver Jesús. Y esto es interesante porque, tal como dice Jesús, no vino a cambiar nada. Recordemos que Jesús es Dios. ¿Ya? Nosotros en nuestro código de color, ustedes marcan Trinidad, ¿cierto? Vi la clase de la Anastasia, marcan Trinidad con amarillito, ¿verdad? Ya. ¿Qué palabras encontraron que apuntan a la Trinidad?
los escucho. ¿Qué palabras muestran a la Trinidad en estos versículos del 5:21 al 48? Si no hicieron el código, lea rapidito y vea dónde aparece la palabra Dios o la palabra que apunta a la Trinidad. Dios, Señor y Padre. Perfecto. Nosotros encontramos, ¿cierto? Señor en el versículo 33, en el versículo 34 encontramos Dios directamente, en el versículo 45 encontramos Padre y en el último versículo, el 48, también encontramos Padre, ¿verdad? Padre. Pero hay otros dos que apuntan a Dios, apuntan a la Trinidad. ¿Cuáles El serán? gran rey. ¿Cómo? El gran rey. El gran rey, muy bien. Ese también apunta a Dios, apunta a la Trinidad, porque es la ciudad del gran rey, ¿cierto? Ahí está haciendo una alusión a la divinidad, ¿cierto? A la Trinidad. Pero hay otro más, que es un pronombre que está hablando de una de las personas de la Trinidad. ¿Cuál es? Les voy a dar una pista. Aparece en el versículo 22, en el versículo 28, 32, 34, 39 y 44. Cuando dice, pero yo os digo, ¿ese yo quién es? Recuerda que la pregunta clave que enseñaba Anastasia era ¿quién? ¿Quién es ese yo? Jesús. Jesús. Y Jesús es parte de la persona de la Trinidad. Entonces, cada vez que dice yo, se marca como Trinidad porque está apuntando a la persona de Jesús. Jesús está diciendo yo. ¿Yo quién? Yo Jesús. En el 22. En el 28, pero yo Jesús. ¿Ya? Entonces también se marca como Trinidad. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver que aquí aparecen la Trinidad de tres maneras o de cuatro formas bien importantes. Yo, que es Jesús, y las alusiones que habla al Señor Padre Dios, ¿cierto? Que es la otra persona de la Trinidad, ¿ya? Entonces, esto es importante porque aquí Jesús va a presentar su justicia como hijo de Dios, ¿ya? Y esto es importante porque nosotros recordemos que tal como se enseñó en el contexto histórico de Mateo, Mateo muestra a Jesús como el Mesías prometido, ¿cierto? Como el Cristo, como este rey que iba a venir a librarlos, ¿cierto? No al modo de ellos. Y una de las formas de libertad que vino a traer Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido, es traer justicia a un pueblo que estaba viviendo injusticia. Pero no solamente viene a enseñar su justicia, a aplicarla, perdón, sino también a cómo ustedes, como ellos, los oyentes originales, sus discípulos, tenían que comenzar a vivir en lo que es la justicia de Dios. Y ya no en la justicia que ellos creían que era buena. Para el fariseo y el escriba, ¿cierto? Que son los personajes que cita Jesús en el versículo 20, la justicia era solamente cumplir la ley al pie de la letra. Hasta ahí llegaba su justicia. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos escenas, sobre todo con los milagros de Jesús, como por ejemplo que Jesús sanaba un sábado y ahí andaban detrásito, ¿cierto? Los fariseos, los escribas, los saduceos, diciendo, ¿por qué sanaste en sábado? Porque para ellos era más justo cumplir el descanso extremo que ayudar a una persona. Pero Jesús, en calidad de Dios, Él muestra su justicia. Y su justicia no es como nuestra justicia. Y ese concepto es lo primero que tenemos que entender, para comprender los ejemplos de la ley que Jesús va a tomar. Entonces, de primera partida, frente a este texto, tenemos que ponernos a disposición de que mi justicia no es la justicia de Dios. Yo tengo que aprender de su justicia para aprender a vivir como Él quiere que yo viva. Y aquí es donde nuestras mentes tienen que ser quebradas, donde nuestros propios estigmas tienen que ser quebrados. Nuestras fortalezas mentales, decía un pastor, tienen que ser derrumbadas. ¿Ya? Porque tenemos que empezar a entender su justicia, para entender que la obediencia a la ley no es solamente cumplir la ley al pie de la letra, y aquí está el punto importante, sino que entender el corazón de la ley, entender
lo que hay detrás de lo que Dios dijo en su momento, ¿ya? Entender que la ley como tal necesitaba ser entendida, el trasfondo, para poder aplicarlo a nuestras vidas, ¿ya? Y a la vida de los oyentes originales, ¿ok? Nosotros vamos a ver que Jesús toma la ley de Moisés, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿ya? Todos esos momentos que Jesús dice eso, Jesús se está refiriendo a la ley de Moisés. Y aquí nosotros tenemos como este primer desafío de observación, porque imagino que lo observaron, ¿cierto? Palabras que se repiten, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y aquí tenemos nuestro primer desafío de interpretación, que es estas frases controversiales, ¿ya? Bueno, se entendió la idea de concepto, ¿cierto? De que nosotros necesitamos entender la justicia mayor, que esta justicia viene de Jesús, ¿ya? Ahora, conforme avancemos en esta clase, la idea es que logremos salir entendiendo cuál es esta justicia de Dios, ¿ok? ¿Cuál es esta justicia mayor que simplemente cumplir lo que dice la letra, sino lo que hay detrás, el corazón de la ley, ¿ya? Jesús va a tomar en cuenta, ¿cierto?, la ley de Moisés, ¿ya? La ley de Moisés ustedes pueden leerlo con más detenimiento en Éxodo 20, si lo quieren anotar, que es cuando Dios le entrega, ¿cierto?, los 10 mandamientos y otras leyes importantes al pueblo de Israel. Esto se repite en Deuteronomio capítulo 5 y capítulo 24, y también vamos a ver algunas leyes que Jesús tomó de Levíticos 19, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Es tomar leyes específicas y las va a convertir, o más que convertir, va a mostrar la verdadera profundidad de esa ley. Entonces Jesús viene a perfeccionar, y esa palabra es importante, perfeccionar el cumplimiento de la ley, ¿ya? Entonces, la ley de Moisés es algo que tenemos que entender y también entender por qué fue dada esta ley, ¿ya? Recordemos que el pueblo de Israel venía saliendo, ¿cierto?, de la esclavitud en Egipto, estaba vagando por el desierto y Jesús, o sea, perdón, Dios, ¿qué es lo que quería hacer? Es conformar un pueblo con una identidad que había perdido. Antes de la ley de Moisés, no existían leyes en Israel, ¿ya? Recordemos que antes de que ellos entraran a Egipto, ellos venían de una época de patriarcas, ¿cierto? Venían de Abraham, de Isaac, de Jacob. Abraham nunca dejó leyes como tal, nunca dijo, esta es la ley de Dios para mi tribu. No, nosotros sí vemos que Abraham hace diferentes cosas que después sus generaciones continúan haciendo, como por ejemplo levantar un altar, adorar a Dios, el nombre de Dios, ¿cierto? Que son cosas que él aprende, pero nunca deja una ley como tal. El otro día también hablaba con mi esposo este tema de la ley, porque imagínense que cuando el hombre fue creado, el hombre solo tenía una ley. Adán solo tenía una ley, ¿cierto? Y él tenía que obedecer a esa ley. ¿Ya? Pero después, conforme el pueblo crece y se comienza a mezclar con esta nueva civilización que era el imperio egipcio, ellos comienzan a tener prácticas por imitación, por sincretismo cultural, porque vivieron 430 años en Egipto, entonces comienzan a tener prácticas que Dios dice es necesario ponerle un pare a estas prácticas. Entonces Dios, cuando da la ley, lo que está formando es una identidad de un pueblo diferente, de un pueblo apartado. Entonces comienza con los 10 mandamientos, ¿cierto? Que es lo que uno aprende en la escuelita dominical. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya, el primer gran mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. ¿Por qué dice eso Dios? Porque el pueblo vivió por muchos años en una civilización que se hacía imágenes. ¿Ya? No tomarás el nombre de Dios en vano, porque el pueblo tomaba el nombre de Dios en vano. No matarás, porque el pueblo mataba, ¿ya? Entonces nosotros vamos a encontrar que Jesús comienza a hacer esto con la ley, ¿ok? Y aquí es donde Jesús
da estas antítesis, esta palabra es importante si la quiere anotar, antítesis, que son estos opuestos. ¿Oísteis que fue dicho? Más yo os digo, pero yo os digo, ¿cierto? Ay, perdón. Ahí. Ay, se me fue la frase. Ya, bueno. Cuando dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso ocurre 6 veces en esta agrupación de versículos. ¿Ya? Van a notar ahí 6 antítesis que Jesús toma. Gracias a nuestros párrafos, a títulos de párrafos que pone la Reina Valera, nos ayuda a poder ordenarlo un poquito mejor. Y los vamos a tomar en consideración y vamos a poner uno más, ¿ya? Son 6 antítesis. La primera antítesis es Jesús y la ira, ¿ya? Que ahí la tenemos del versículo 21 al 26, ¿ya? Después de eso tenemos Jesús y el adulterio, que es del versículo 27 al 30. Tenemos Jesús y el divorcio, ¿cierto? Del 31 y 32. Tenemos el tema de los juramentos, del 33 al 37. Tenemos el ojo por ojo, ¿cierto? Del 38 al 42. Y el amor al prójimo, del 43 al 48. Son 6 veces que Jesús va a hacer esta frase. Oísteis que fue dicho, dice la ley, mas yo os digo, pero yo os digo, ¿ya? Y esto es súper interesante y relevante porque la ley fue dada por Dios al pueblo, ¿cierto? Fue dada directamente de la voz de Dios en el monte Sinaí, en esta gran estruendo al pueblo. Y después Moisés vuelve a reafirmar las veces que es necesario la ley, ¿cierto? Pero la ley, uno suele decir la ley de Moisés, porque Moisés la escribió, ¿cierto? La redactó. Pero ¿quién fue quien dio esa ley? Dios. Entonces, que Jesús esté diciendo, pero yo os digo, es otro punto clave para mostrar que Jesús es Dios. Porque Jesús, tal como el Dios de sus antepasados, que es mi Padre, que es nuestro Padre, ahora yo, como su Dios, le estoy diciendo esto. Porque nos complementamos como Dios Padre, Dios Hijo. Entonces Él no viene a abrogar lo que dijo el Padre, a abolir lo que dijo el Padre, sino a complementar lo que dijo el Padre. Porque así trabaja la Trinidad. Entonces ellos no se pueden desautorizar entre ellos. Y eso ahí, bueno, una aplicación para nuestras vidas cuando trabajamos en liderazgo, cuando estamos en una familia, en un matrimonio. No nos desautorizamos entre nosotros, ¿cierto? Jesús nunca desautoriza al Padre, porque es su Padre, pero Él también es Dios. Entonces puede hacer esto. Jesús puede decir, pero yo os digo, porque Él es Dios. Por eso es importante marcar ese yo. ¿Ok? Bien, vamos a ir viendo entonces uno por uno cada una de estas antítesis que Jesús hace. ¿Ya? Vamos a comenzar primero, ¿cierto? Por Jesús y este gran tema, que a mí me parece tan interesante que Jesús haya decidido tomarlo como primer lugar, que es Jesús y la ira, ¿cierto? Jesús y la ira, del versículo 21 al 26. Al final de todo esto, yo lo resumí en 2 palabras. Hermanito, cálmese. Corte el show. Deje de enojarse por todo. Ahora vamos a entender por qué. ¿Ya? Jesús y la ira. Recordemos que siempre lo que va a empezar a hacer Jesús a lo largo de estas 6 antítesis es revelar el corazón que hay detrás de la ley. ¿Ya? Esa frase tiene que recordarlo cuando le preguntan, pero ¿por qué Jesús dijo que no matarás, pero aquí Jesús dice que el que si se enoja es peor? Porque Jesús está revelando el verdadero corazón de la ley, ya que ellos perdieron en el camino, ¿ok? Ellos perdieron a estas alturas de la vida, conquistados por romanos, ¿cierto? Ahora con otra cultura, ahora con tanta religiosidad encima, se perdió ese corazón de la ley, ¿ok? Entonces, Jesús y la ley. En la primera vez que Jesús o que Dios menciona en la ley el no matarás es precisamente en Éxodo capítulo 20, versículo 13, cuando se da un mandamiento claro. El mandamiento son 2 palabras, no matarás.
¿ya? Aquí nosotros podemos quizá, les puedo dejar como una tarea, ¿cierto? Para que lo estudien, que es entender, ¿cierto? Cuando Pablo en el libro de Romanos explica que antes no había pecado porque no había ley. Ya hasta este punto, hasta que no se dice no matarás, la gente mataba y, y pareciera que no tenía el mismo castigo que ahora, ¿ya? O que después de que se dio la ley, por ejemplo, el caso de Caín, ¿cierto? Ustedes saben la historia, el primer asesinato en la Biblia, ¿cierto? Es Caín matando a su hermano Abel, y vemos que Dios, en vez de matarlo a él, lo expulsa, como si no fuera tan grave, ¿cierto? Igual fue grave lo que Pero uno hubiera pensado que, de acuerdo a la ley de Dios, tuvo que haber muerto ahí mismo. Ah, ¿qué andáis matando a mi hijo? Te mato a ti también. Pero no, ¿cierto? Entonces nosotros entendemos que después de la ley, ahora sí se constituye como pecado todo lo que aparece escrito en la ley, ¿ya? Y esta ley tan cortita, no matarás, ¿por qué la relacionamos con la ira? ¿Por qué Jesús lo relaciona con la ira? ¿Cierto? Es como Jesús puede haber dicho, oíste que fue dicho, ¿cierto? No matarás. ¿Cierto? Y cualquiera que matare será culpable de juicio, porque es lo que correspondía en aquella época. Ahí ustedes pues pueden ver en Deuteronomio Levítico cómo era o qué pasaba cuando alguien cometía un homicidio, ¿ya? Aquí ya nos dice que había todo un juicio, que habían que traer testigos, etcétera, etcétera. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, y aquí comenzamos con la justicia divina, con la justicia de Dios. Para Jesús, matar es un pecado. Jesús no está diciendo maten, no, todo el tiempo dice no matarás y ese será culpable de juicio. Jesús dice cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Poniendo al mismo nivel el matar a una persona y el enojarse con una persona. Y aquí es donde nos escandalizamos por primera vez. Porque decimos, yo me he enojado con cantidad de gente. Soy culpable de juicio. Pero ¿cómo? Si el enojo es parte de las emociones humanas, es una de nuestras emociones primarias. Yo no lo comenté, pero yo soy psicóloga de profesión. Y hasta el día de hoy yo trabajo en tiempo muy, muy parcial como psicóloga. Y siempre hay tema con el enojo. Hasta hay un trastorno que se llama trastorno explosivo intermitente, que son personas que se enojan tanto que se descompensan y terminan haciendo cosas que después no recuerdan. ¿Ya? Y que explotan, así, y que tienen problemas con la ira, ¿ya? Entonces uno dice, ¿cómo entonces Jesús limita o de alguna forma pone tan grave una emoción humana? Hasta Dios se enoja. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sabían ustedes que Dios se enoja, verdad? Ya. Y ahí nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Y ahí nosotros entendemos que Jesús lo que está haciendo es, o lo que estaba haciendo la ley en un principio, no matarás, y había un juicio, había este acto externo, ¿cierto?, que llegaba al límite de matar. Recordemos que, y vuelvo al ejemplo de Caín, el homicidio de Caín resulta de un enojo. No sé si se han dado cuenta por qué termina matando Caín a Abel, es porque él se aira, se enoja, y le pregunta a Dios, por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? No solamente está diciendo que la ley o que el pecado está en matar, sino que un paso antes, cuando te enojas tanto que podrías llegar a matar. El homicidio, la raíz del homicidio, ni siquiera es este acto externo, sino todo lo que ocurre en tu corazón antes de llegar a ese acto externo. El acto es el homicidio, lo visible, pero ponte a pensar en cada una de las veces que te has airado contra una persona, qué es todo lo que ha pasado en tu mente, todo lo que ha maquinado tu mente. Yo digo, si no tuviéramos normas, de verdad uno haría muchas cosas. Y un ejemplo de eso es cuando uno habla enojado. ¿Qué es lo que dice uno? Dice cosas que hieren. Es decir, que muchas veces en nuestro enojo, en nuestro corazón, le hemos hecho daño a nuestro hermano.
Y eso es lo que Jesús está poniendo a la luz de la ley. El corazón de la ley, en el no matarás, es proteger a tu hermano. El corazón de la ley es más profundo, que la gente no estaba entendiendo. Yo no he matado a nadie, pero te enojas con medio mundo y te airas en tu corazón. ¿Qué es lo que está mostrando Jesús? El problema no está solamente en llegar a matar a alguien, literalmente, en un homicidio como tal, sino en lo que ocurre en tu corazón hacia tu hermano, que es una forma de proteger al otro, pero también protegerte a ti mismo de tu corazón engañoso y perverso. Y ahí es donde uno dice, wow, Jesús está dándole una profundidad mayor a lo que es la ley. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos ver ejemplos que da Jesús, ¿cierto? Porque hasta ahí, acuérdense que Jesús es muy maestro, ¿cierto? Es el maestro por excelencia. Si lo hubiera dejado ahí, tuviéramos quedado así como que, ¿y cómo lo hago? Y ahí Jesús dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué significa la palabra necio? Necio viene de una palabra en griego que dice, o sea, de un término arameo en realidad, que es raká. Ese término se usaba constantemente en el libro de Proverbios. No sé si han tenido la oportunidad de leer el libro de Proverbios, que constantemente habla acerca del necio y el sabio. El necio hace esto, el sabio hace esto, el necio hace esto. Ya, ese necio, que es raká, significa literalmente cabeza vacía, inútil. Y es un insulto a la inteligencia de la persona. Entonces Jesús no solamente es si te enojas, es lo que tú dices acerca de otra persona. Entonces ahí uno, ya yo no me enojo, pero a lo mejor le he dicho a alguien, uy, este que es tonto, que es tonta. Sería la palabra en chileno, ¿cierto? No, no, en chileno sería una palabra muy distinta. Pero en un lenguaje neutro, ¿cierto? Qué tonta esta persona, ¿cierto? Pero ahí es como Jesús diciendo, cuidado, porque si tú le dices inútil, tonto, un insulto a otra persona, eres culpable. Y yo decía, ya me acordaba cuando estudiaba esto, yo me acordaba de la cancioncita que uno le enseñaban cuando niño, cuidadito mi boquita, lo que dice. ¿Por qué? Porque Jesús, como Dios, Él quiere resguardar la integridad completa, tanto del prójimo como la tuya. Entonces no quiere que el otro sea insultado y no quiere que tú seas el culpable de ese insulto. ¿Ya? Después le dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando uno lee eso, lo primero que yo hice cuando leí eso por primera vez fue buscar qué es fatuo, para saber que no, porque perdón mi ignorancia, pero no sabía lo que era fatuo. Y yo dije, Señor, yo no quiero estar expuesta al infierno de fuego sin saber lo que es fatuo. Y fatuo viene del griego que significa moros, que es más grave que tonto. Implica acusar a una persona de impiedad moral, de ser corrupto, de estar sin Dios moralmente. Y ahí uno dice, uy, no sé si alguna vez he pensado en mi corazón que una persona es tan despreciable por mi enojo que he llegado a pensar como, oh, esta persona de verdad es una persona sin Dios. Si tuviera a Dios en su corazón, ese hermano, si tuviera a Dios en su corazón, no diría esto, no haría esto. Ahí estoy siendo mucho más grave, ¿ya? Y ahí es donde nosotros decimos, Señor, guárdame de que cuando me enoje diga estas cosas contra mi hermano. Porque el Señor no conoce solamente lo que tú haces, el hecho, sino que Dios discierne las intenciones de nuestro corazón. Y ahí es donde Jesús le da una profundidad mucho mayor. Ahora, no es solamente yo no he matado a nadie, sino cuántas veces en mi corazón he insultado, menospreciado, hablado mal del otro.
Y aquí Jesús toma otra práctica que en aquella época era súper importante, que era la ofrenda, ¿cierto? La gente traía la ofrenda al altar, pero Jesús le dice, si tú traes tu ofrenda al altar, pero recuerdas que hiciste algo malo o que estás en un problema con alguien, primero arréglate, porque recordemos que lo que nosotros entregamos a Dios es santo. Yo no puedo entregar algo en santidad, ¿cierto? Que es santo, una ofrenda es algo, un acto santo. Si mi corazón está en pecado, ¿cuándo? Porque estoy enojada con alguien y no lo he resuelto, porque yo no he querido. Y aquí no sé si notaron, pero dice que cuando vas a dejar tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, incluso si él es el que cometió, él o ella cometió el problema, deja allí tu ofrenda, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego haz lo que ibas a hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que, como aplicación, decirle al Señor, Señor mío, recuérdame, porque dice, si te acuerdas, y no podemos quedarnos en el, ay, es que no me acuerdo si tengo algún problema con alguien. Señor, recuérdame si en la actualidad tengo algo que no he conversado con mi hermano. Porque yo sigo yendo a la iglesia, sigo dando ofrenda, y Jesús dice, no. Entonces aquí les invito a hacer esa pregunta de aplicación de hacer una lista de las personas con las que hay que reconciliarse y que no lo hayas hecho. ¿Ya? Y aquí obviamente Jesús expone que aquellos que no lo hacen, no poner ese acuerdo, esa reconciliación, te puede llevar a una prisión. Y aquí no es solamente una prisión física, de ir al juez, ¿cierto? Leyeron esa parte y te terminas en la cárcel hasta que pagues hasta el último cuadrante, sino es una prisión también espiritual y mental. Yo no sé cuántos de ustedes han estado enojados por mucho tiempo con alguien. Eso genera una prisión o un problema. Eso te persigue. Tú te sientes coartado. No hay libertad en esa relación. Entonces te invito a hacer esto. ¿Ya? Luego de eso, nosotros vemos que Jesús, ya dejando este preámbulo, ¿cierto? Está Jesús y la ira, quedando claro en esto, ahora va a ir a un punto que todavía es más grave, que es el tema del adulterio. ¿Ya? Mateo 27 al 30. El adulterio era todo un tema en aquella época porque los romanos, también en su cosmovisión, no tenían un respeto hacia el matrimonio como Jesús lo demandó, como el Señor lo demandó, ¿ya? De hecho, era muy normal las casas de placer, la prostitución, la homosexualidad, era muy parte de la cultura greco-romana, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos que Jesús nuevamente pone un tema en la mesa que estaba pasando en aquella época, que es el adulterio. Entonces aquí viene la segunda antítesis. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. La palabra corazón viene del griego que se refiere, que la palabra es cardía, pero se refiere no solamente al corazón órgano, sino al centro interior. El cardía es tu ser interior, ¿ya? Entonces Jesús dice, si tú en tu cardía, en tu corazón, en tu ser interior, tú deseaste, codiciaste otra mujer sin llegar al adulterio, solo dentro, sin que nadie supiera, ya cometiste adulterio. ¿Ya? Y esto va tanto, uno suele pensarlo más para hombres, pero es tanto para hombres como para mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el adulterio es un tema? ¿Ya? Si bien Éxodo capítulo 20, versículo 14 decía, no cometerás adulterio, y lo deja hasta ahí, Jesús nuevamente no ataca solo el acto externo, sino el corazón de la ley, que es el fondo, lo que ocurre en el interior, ¿ya? Ahora, después vamos a ver que Jesús dice, sácate el ojo, corta tu mano si te es de ocasión de caer. No es literal, es una metáfora, ya una hipérbole, ¿ya? Que es el darle el sentido de urgencia a lo que está ocurriendo en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque si tú no le pones un alto a tus pensamientos, tú puedes llegar al acto externo del adulterio. Aquí yo no sé cuántos están casados, cuántos están en una relación, pero esto es súper heavy.
¿Por qué? Porque recuerden que todos los mandamientos tienen estrecha relación en cómo nos relacionamos también con Dios, ¿ya? Recordemos que todo siempre es reflejo de la relación que tenemos con Él, ¿ya? Y yo puedo decir como psicólogo y como lo que he visto, que la mayoría de los matrimonios que han terminado en un adulterio, si tú estudias o les preguntas qué pasó antes de llegar al acto, ya habían pensamientos, hubieron miradas, hubieron intenciones que se pasaron por alto hasta llegar al acto del adulterio. ¿Por qué? Porque aquellos hermanos y hermanas no recordaron las palabras de Jesús. Si en tu corazón, en tu ser interior, miras y codicias algo que no es tuyo, alguien que no es tu pareja, tu esposo, tu esposa, ya adulteraste. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Le da el sentido de urgencia a algo que es invisible para nosotros, que son nuestros pensamientos. Entonces, por ejemplo, yo con mi esposo hablamos también de estos temas, aunque estamos recién casados hace poquito, hace ya un año y medio, decimos, Dani, yo le digo a Dani, Dani, amor mío, si algún día tú miras a una chica y la encuentras linda, dime que la escuchaste linda. Y me dice, no, y yo le decía, no, mi amor, tenemos que ser honestos en nuestra comunicación. ¿Sabes qué? Ese chico que llegó me llamó la atención. ¿Por qué habría problema con eso? ¿Lo llevamos a la oración? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención de esa persona? ¿Ya? Y son temas difíciles de conversar, pero hay que conversarlos. ¿Por qué? Porque lo que está buscando Jesús es llegar al corazón profundo de la ley. ¿Cómo? Llegando primero a tu corazón, a nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser revelado, ¿ya? Y ahí es donde Jesús dice, si algo te es ocasión de caer, deséchalo. Y ahí es donde uno puede ser honesto con el Señor y decirle, Señor, el teléfono me lleva a tener pensamientos de adulterio, me lleva a desear a alguien más, me lleva incluso a comparar a mi esposo, a mi esposa. Ya, entonces comienza a dedicarle menos tiempo al teléfono y sácalo. Si ir a un lugar es un problema, no vayas. Ujú. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos a nuestros hermanos, entre nosotros y también nosotros mismos. Por ejemplo, aquí los chiquillos en la base, cuando yo era soltera y vivíamos en la casa de los solteros, yo una vez me percaté de que uno de los chicos va y le dice, oye, ¿me podéis guardar el teléfono esta noche? Y yo qué, porque yo, bueno, soy media inocente, como que no cacho de repente, no me pego la cacha. Y claro, pues después entendí. Y los chicos le decían, ya amigo, yo te lo guardo, escríbeme, conversemos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro corazón. Recordemos que Jesús está apuntando al corazón, ¿ya? Darle sentido de urgencia, cortar aquello que puede ser una tentación para mí, ¿ok? Entonces, aquellos que están en pareja y los que no están en pareja, piensen en el Señor como su esposo, ¿cierto? Si hay algo que te lleva a poner a Dios, o sea, sí, a quitarle a Dios el lugar que merece, también ahí entendemos que es una forma de adulterio, ¿ya? Siguiente, Jesús y el divorcio, del versículo 31 y 32. Cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio, ¿ya? Eso aparece en Deuteronomio 24, del versículo 1 al 4. Repito, Deuteronomio capítulo 24, del versículo 1 al 4, se habla de este permiso de divorcio, que es una práctica que en aquella época Dios puso, ¿cierto? Según la ley que estaban en la ley de Moisés, pero que en la época de Jesús, los rabinos, los fariseos, los escribas y todo ello, habían hecho de esta práctica algo como muy flexible, como casi por cualquier cosa podías romper tu contrato de matrimonio, ¿ya? No solamente por lo que Dios había dictado, ¿cierto? Y en este caso Jesús lo que ve es que se le está bajando el perfil al compromiso del matrimonio. ¿Por qué? Porque están divorciando como querían. Por cualquier cosa pequeñita me divorcio. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Cierto? Si el Señor conocía los corazones. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer
a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Ya? Y eso es importante porque nosotros ahí entendemos y decimos, a ver, el repudiar, esto va tanto, Jesús lo habla hacia los hombres, ¿cierto? Porque la mayoría de sus discípulos eran varones, entonces habla de la mujer, pero hoy en nuestros tiempos va hacia ambos lados, tanto para hombre como para mujer, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que el compromiso del matrimonio es un compromiso delante de Dios. Por lo tanto, uno tiene que tratar de permanecer y de comprometerse, cumplir ese compromiso a no ser por fornicación, que es cuando ya existió, ¿cierto?, una otra situación mayor, ¿ya? Y aquí yo conozco muchos matrimonios que se han salvado del divorcio, ¿cierto? Pero también conozco muchos matrimonios que el divorcio los salvó a ellos, ¿ok? Entonces ahí uno entra como en esa pregunta de, entonces, ¿qué hacemos? Lo que el Señor dijo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Cualquiera que repudie a su mujer a no ser por fornicación, hace que ella adultere, ¿ya? Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto era importante porque Jesús nuevamente, ¿qué es lo que está haciendo? Es reafirmar que el compromiso del matrimonio es un compromiso santo, no por deseo, es que ya no la deseo. A eso se refiere con repudiar, ya si a alguno le causó como, es extraña la palabra, ¿cierto? El repudio. Uy, perdón. El repudio. Ya cuando uno repudia es como que prácticamente no te agrada ya más, ¿ok? Pero aquí el matrimonio no se trata de que, ya no me gustas, ya no me gusta tu cuerpo, ya no me gusta tu cara. No, no se trata de eso. El matrimonio es un pacto. Obviamente el cuerpo va a cambiar, nuestros intereses van a cambiar. Tú no vas a ser la misma chica que eras a los 20 cuando te casaste que cuando tengas 40. Eres una mujer diferente porque uno va cambiando en la vida, ¿ya? Pero eso no es eh, razón para dejar esa responsabilidad, ese pacto sagrado delante del Señor, ¿ya? Obviamente el divorcio, en este caso Jesús lo permite cuando hay una situación de fornicación o de adulterio entre medio, ¿cierto? Un acto sexual ilícito, Dios permite la carta de divorcio como un documento para protegerlos a ambos, ¿ok? Pero en la idea de Jesús, o lo que Jesús está tratando de plasmar, es que el punto no es acogerse o no a esa carta, sino el motivo que te lleva al divorcio. Y el motivo no puede ser algo tan banal como el gustar, el deseo de, sino que tiene que haber una fidelidad al pacto del matrimonio, ¿ya? Esto no puede tampoco eh, justificar ningún acto de maltrato, ¿ya? Es que yo no he fornicado en mi matrimonio, ninguno de los dos ha cometido un acto sexual ilícito, pero tenemos pleitos, tenemos violencia, esos son temas que hay que tratar, ¿ya? Antes siempre se decía en la iglesia, cuando una mujer estaba viviendo, sobre todo las mujeres, cuando vivían violencia intrafamiliar de sus maridos, en la iglesia, yo que vengo de una iglesia pentecostal también, se decía mucho esto usted tiene que aguantar, ¿cierto? El amor es sufrido, ¿ya? Hay igual cuidado, ¿ya? Acudamos a nuestros líderes, acudamos personas con sabiduría que nos orienten si es que yo desconozco, pero si es que está pasando algo así, o usted conoce el caso de alguien así, busque consejo, ya que se pueda solucionar eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en esta parte? Es no hablar ¿cómo se puede decir? Como del permiso legal del divorcio, que Jesús lo toma, ya lo toma en cuenta, lo avala, ¿cierto? No ha venido a destruirlo, a abolirlo, sino que Jesús habla acerca de la intención que hay detrás de eso. ¿Ok? Y esa intención tiene que ser una intención honesta. ¿Realmente está pasando algo tan grave como para romper este pacto matrimonial? ¿O es algo que podemos solucionar si los dos nos dedicamos a salvar esto? ¿Ya? Ahí yo también tengo un testimonio con mi propia familia, mis papás. Mis papás siempre fueron cristianos. Y un día el Señor me mostró, estaba yo doblando ropa, y el Señor me dice, ora por tu mamá.
Y yo dije, oh, qué raro, voy a orar, a lo mejor no está bien, no, igual me iba a ir de vacaciones pronto, entonces no la iba a ver por varios días. Y yo dije, ¿será que irá a pasar algo? Y me puse a orar al lado de su cama. Y me pongo a orar, ¿cierto? En el lugar de mi mamá, que es el lado de la cama del lado acá. Entonces yo oraba y decía, Señor, cuídala, Señor, guárdala estas semanas que yo no voy a estar, que mi papá pueda ayudarle a lo que necesite, bla, bla, bla. Y de repente estaba el teléfono de mi mamá al lado de su cama y llega un mensaje. Y yo así como, a ver, oh, así como mirar la pantalla, así como, ¿quién es? Y me fijo que era una persona, un señor, mandándole unos corazones. Y yo dije, dato curioso, toda esa semana yo había estado ayunando por la familia. No sé por qué, pero el Señor me había dicho que ayunara y estuve ayunando por ella. Y yo que me sé la clave de mi mamá, ¿cierto? Como que abro un mensaje y era una persona con la que ella estaba hablando por chat de forma muy romántica. Y no era mi papá. Yo me acuerdo, chiquilla y chiquillos, que nunca me había enojado tanto en mi vida. Uy, me sentí tan mal, me sentí súper traicionada, me sentí así como, pero mi mamá, y es cristiana, y es maestra de escuela dominical, y ella me ha enseñado tanto. Uy, que me sentí mal, mal, tenía, no sé, yo decía, ¿quién es este tipo? Así mal. Y me acuerdo que el Señor me dice, anda, porque mi mamá estaba en el patio barriendo, y llama al arrepentimiento. Y yo quedé en shock. Yo me puse a llorar, bajé lentamente las escaleras, y yo le decía, Señor, no puedo. Y mi papá, una persona tan buena, y yo decía, mi papá, ¿por qué a mi papá? ¿Por qué hizo esto a mi papá? Y yo le decía, Señor, no puedo. Y el Señor me decía, yo voy a hablar a través de ti. Y yo llamé a mi mamá, le dije, mamá, venga. Mamá, el Señor la ama. Yo de verdad, chiquillos, si el Señor no hubiera tomado dominio de mí en ese momento, quién sabe qué le hubiera dicho. Y yo le dije, mamá, Dios la ama. Pese a su pecado, el Señor está a la puerta y Él promete perdón a cualquiera que se arrepiente. Y mamá se pone a llorar y me dice, ¿por qué me dice esto? Y le dije, mamá, ya lo sé, ya sé todo. Revisé su mensaje. Eh, arrepiéntase. El Señor dice que se arrepienta en este momento. Y ahí fue tan heavy, tan heavy, que mi mamá se puso a llorar, se puso de rodillas, empezó a clamar y me decía, hija, perdón, no sé cómo llegué a esto, no sé cómo llegué a esto. Y ahí yo me acordé de este versículo y le decía, mamá, usted tiene que ser fiel a su padre, usted tiene que ser fiel a su padre. Y ahí, obviamente, después mi papá se enteró, hubo todo un tema de restauración familiar. Y yo le decía a mi papá, pues papá, si usted se quiere divorciar, está en su derecho, bíblicamente, pero eh, pregúntale al Señor, vean si esto puede reconciliarse. Gracias al Señor y gracias también al trabajo que ellos hicieron como matrimonio, de mucha oración, de caminar con otro matrimonio que era más maduro, se salvó ese matrimonio. Pero yo la vi, yo dije así como que, uy, mis padres se pudieron haber divorciado, porque había una intención en el corazón, ¿vieron? Entonces ahí uno dice, Señor, de verdad, eh, tú buscas que nosotros no seamos solamente, es que me gusta o no me gusta ya mi esposo o mi esposa, es ser fiel, es ser fiel. Y aquí lo que está apuntando Jesús es a la fidelidad, que es el corazón de esa ley, la fidelidad al pacto. Ya, sigamos con los últimos dos. Eh, Ana, ¿me escribes por interno si hasta qué hora es? Ya, Jesús y los juramentos. ¿Ya? Otro punto importante que Jesús hace, ¿cierto? Oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al juramento, al Señor tus juramentos, ¿ya? Esto fue algo que el Señor también decidió tomar, porque en aquella época, y también entendiendo el contexto, la gente era muy mentirosa, ya siempre la mentira ha sido un tema, ya el engaño. De verdad, chiquillo, que la cultura grecorromana en ese sentido no tenía mucho brillo, a menos que fuera un contrato escrito y firmado, y también había mucha corrupción, desde la jerarquía más arriba hasta los esclavos, los amos,
los nobles, todo, mucha corrupción, ¿ya? Esta ley aparece en Levítico, versículo 19, capítulo 12, perdón, Levítico 19, 12, ahí sí, en Números 30, versículo 2, y en Deuteronomio 23, del 21 al 23, que habla acerca de no jurar en falso, de cumplir los votos, ¿cierto? De hacer todo este tipo de promesas y juramentos. Hoy en día no hablamos mucho de juramentos, pero cualquier promesa que tú hagas, cualquier compromiso, tanto por escrito, legal, como de palabra, esto es lo que Jesús está apuntando. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que la ley exigía? Que tú tenías que cumplir las promesas, los votos que hiciste, o prohibir cualquier juramento en falso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús dice, primero, que no se va a jurar más o que no se jure por el cielo, ¿cierto? Ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni siquiera por ti mismo, que era típico de aquella época. La gente juraba por el cielo, juraba por la tierra, ¿ya? Y estos son ejemplos donde Dios o Jesús, ¿qué es lo que hace? Es decirle, esto no te pertenece. No puedes jurar poniendo como, se ponía como estas frases de juro por el cielo o juro por mi madre, que también lo he escuchado mucho, sobre todo en Chile, juro por mi familia, por mi hijo, te lo juro. Ya, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Es como poner algo en calidad, se me fue la palabra, en calidad de garantía, ¿ya? Esto es garantía de que lo que yo te estoy diciendo lo voy a hacer. Y si no lo hago, que esto se muera. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Es recordarles que jurar por el cielo no se puede porque el cielo no te pertenece. Es el trono de Dios. Jurar por la tierra o cualquier cosa que esté en la tierra no te pertenece porque es el estrado de sus pies. Jurar por Jerusalén, que para ellos era como lo máximo, hoy en día sería, no sé, pues te juro por mi tierra natal, no te pertenece. Juro por mí misma, por último, ¿qué es lo que hace Jesús? El que jura por su cabeza. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Literalmente dice, no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Es decir, ni tú mismo te perteneces. Así que no hay nada que exista en esta tierra ni fuera de la tierra que tú puedas usar para garantizar tus palabras. Sino lo que tienes que hacer es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Si tú le añades una garantía, de ahí no va a salir nada bueno. Y aquí es donde nosotros hablamos de la fidelidad que Jesús está hablando, la fidelidad en impacto. Ahora, la fidelidad o el ser fidedigno con lo que estás diciendo. Hazte cargo de tus palabras, está diciendo Jesús. Y eso es algo que a nosotros como seres humanos nos cuesta, y nos cuesta mucho. Y aquí yo te puedo preguntar, ¿cuántas veces, o preguntémonos, cuántas veces hemos roto promesas? Nos hemos comprometido a algo y no lo hicimos. ¿Ya? Yo me acuerdo que mi abuelo, él es bien viejito, tendría 70 años, hace unos años atrás, y me dijo que si lo podía acompañar a la feria, a vender cositas, porque mi abuelo junta cachureo y lo vende en la feria. Y resulta que yo le dije, sí, abuelo, ¿a qué hora quiere que venga? Necesito que esté acá a las 8 de la mañana, en Conchalí, acá en Santiago. Y yo le digo, ya, 8 de la mañana yo voy a estar. Me dice, por favor, ¿va a venir? Y le dije, sí, sí voy a venir. Si no me cuesta nada, ya. Resulta que día sábado, que tenía que estar en su casa a las 8 de la mañana, despierto de golpe, 10:15. Me quedé dormida. Y yo dije, ya, a lo mejor mi abuelo se dio cuenta que no vine, obviamente, y no fue, po. O me esperó o debe estar en la casa. La cosa es que ya me vestí rapidito, ¿cierto? Fui, tomé la micro, llegué a su casa. No estaba en la casa. Y yo, aló, aló, aló. No está, la puerta abierta. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está mi abuelo? Él vive solo, o vivía solo. Y resulta que de allá de la esquina veo a un viejito apenas con tremendo carro, una yegua, con metales y cuestiones, paso, pasito, así muy lento. Y yo dije, no, es mi abuelo. Me sentí tan mal y fui corriendo, abuelo, déjeme ayudarle, porque él es viejito, po. Y me decía,
no, suéltame, yo voy a llegar a la casa porque me vine solo y voy a llegar solo. Y llegó apenas y no me dejó ayudarle, mi abuelo es muy cascarrabias, no me dejó ayudarle. Y yo decía, pero abuelo, ¿cómo fue con tremendo carro, usted solo? Y se sentó así todo sudado, todo cansado, pleno verano. Y me dice, tú me dijiste que iba a estar aquí a las 8. Y yo le dije, abuelo, perdón, me quedé dormida, ¿cómo lo puedo compensar? Y mi abuelo me dice, ¿sabes lo único que tiene de válido el hombre? ¿Lo único que tiene el hombre que es propio? Y yo le dije, no, ¿qué? Su palabra. Yo quedé así. Y dije, oh. Mi abuelo me dijo, no fuiste capaz de hacer valer tu propia palabra. Y a mí eso me dejó marcado tan profundo. Me acordé de este versículo también. Y yo dije, Señor, perdona. Ni siquiera mi abuelo, Señor, perdona. Porque no hice valer mi propia palabra. Y este sí, que sea no, es con todo, incluso con el Señor. Si tú un día le dijiste, Señor, yo te voy a seguir, te entrego mi vida, que le entregues tu vida. Que aunque sea difícil, le sigas. Porque tu sí tiene que ser sí. Haz valer tu propia palabra, porque es lo único que tenemos. Heavy, una cosa tan cotidiana. Pero eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús no es que tú pongas una garantía para que me creas. Y aquí va incluso nuestras relaciones. Si tú me dices algo, yo tengo que confiar en lo que tú me dices. Y tú también tienes que hacer que eso se cumpla. Y como chilenos, más encima, yo no sé cuántos chilenos hay aquí, creo que es la mayoría, me imagino, somos muy malos para hacer cumplir nuestra palabra. Decimos, vamos a estar allá a las 10, llegamos a las 11, ¿cierto? No, si este año hago ejercicio, estamos en agosto y ¿cuántos, levante la mano, cuántos no han comenzado a hacer ejercicio? Primero. Bien, ¿por qué? Porque le tenemos tan poco peso a nuestras propias palabras. Y aquí la palabra es importante, ¿ya? Penúltimo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Creo que este es uno de los versículos que más nos confronta. Aquí ya esto va llegando como un clímax. ¿Se dan cuenta que es primero no matarás, no te enojes? Después es no adulteres en tu corazón, no, cuidado con sé fiel al pacto, sé fiel a tus palabras. Y ahora estamos llegando a este penúltimo clima, que es no hagas, ¿cierto? Este ojo por ojo, está lo que se llamaba la ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, que antes se hacía así. Ahora Jesús dice no. Jesús dice, entrégate incluso por aquel que quiere tomar algo de ti. ¿Ya? Este concepto de milla, los romanos lo usaban mucho para explicar el servicio. Ya generalmente eran los siervos, los esclavos, los que acarreaban cosas durante largas millas. Entonces aquí lo que está haciendo Jesús es decir, si alguien te pide esto, hazlo. Sé siervo, sirve. Ya no, ¿por qué yo? ¿Y por qué no tú? ¿Cierto? Y aquí también nosotros trabajamos mucho en Jukun con el actuar con el espíritu contrario, ¿cierto? Con el de, si a mí me piden algo, buscar no una justicia propia, sino pensar bien del otro, que el otro de verdad lo necesita. Quizá de repente se puede malinterpretar esta primera idea de si alguien te hiere en la mejilla derecha, dale también la otra. Aquí uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Ya? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Porque igual es grave. O sea, no sé, ¿cómo lo hago si una persona me quiere pegar? Le digo, oye, pégame la otra. Pero recordemos que Jesús también lo que está haciendo aquí, no sé si hicieron esta conexión, prontamente, en pocos años, Jesús iba a ser ascendido al cielo, después de este sermón, de este discurso. Y el pueblo que quedó como cristianos, sus discípulos, iban a ser perseguidos, iban a ser torturados, iban a ser maltratados.
Si Jesús no hubiera dicho esto, probablemente el Evangelio no hubiera llegado a lo que es hoy. Porque se imaginan, Jesús hubiera dejado esta ley tal cual está, ojo por ojo, entonces llegan a mi familia, que yo soy cristiano, me quieren golpear, yo los golpeo a ellos, cual Pedro con una espada, ¿cierto? Me pongo a cortar orejas, como a cualquiera que me diga algo malo, corto orejas. ¿Qué hubiera pasado con el Evangelio? Si el pueblo hubiera entregado lo que estaba recibiendo, si se hubieran hecho una rebelión en contra del Imperio Romano, una mega rebelión, matemos a los soldados, matemos a los romanos que no son cristianos, una guerra civil a una escala mayor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús también? Es preparar a sus discípulos. El día de mañana les van a golpear, no se resistan. Y ahí uno puede decir como, pero Señor, ¿cómo? Y Jesús fue el primero en dar el ejemplo en el momento de la cruz. Dígame usted, ¿en qué momento de la escena de la crucifixión y del padecimiento de Cristo Jesús mostró resistencia o le devolvió lo que le estaban haciendo? No hubo, no hubo. Nosotros vemos después en la iglesia primitiva todo el daño que ellos sufrieron, ninguno se rehusó, ninguno se resistió. Y nosotros vemos las cartas después de los apóstoles, ¿cierto? Que los animan a recibir eso por la causa de Cristo. ¿Ya? Entonces aquí es qué tan reactivo soy yo cuando alguien me hace algo. ¿Ya? Cuando alguien, recordemos que esto es a causa del Señor. Ya no le voy a andar invitando a la gente por la calle, oye, ¿me pueden pegar, por favor? No, pero es cómo yo reacciono frente a una agresión. Cuando alguien me dice algo que no me gusta, cuando alguien me pide algo que es mío. Aquí, si se dan cuenta, está hablando de la reactividad que nosotros tenemos emocionalmente o psicológicamente cuando alguien nos hace daño, que yo he visto algunos que de verdad, ¡pah! Oye, me pasaste a llevar el hombro, ¿qué te pasa? Y ahí uno le sale todo y ahí es como, no, pues recordemos que somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Qué pasó? Me pasaste a llevar, conversemos. Ya, después dice, al que te quiera poner pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Chiquillo, a veces es mejor soltar. No nos pongamos a pelear por cosas insignificantes. Seamos dadivosos, seamos generosos. Hay gente que no sabe pedir y que simplemente arrebata. Pero nosotros somos llamados a ser pacificadores y eso y ustedes ya lo vieron en la clase pasada. Al que te pida, dale. Es decir, si alguien me pide, oye, ¿me dais pasta de dientes? Ya te la presto, pero después me compráis una nueva. A mí me pasó mucho eso en la EDE. Una chica que me pedía de todo el día me pedía algo. Y decía, uy, esta chica trabaja, tiene plata y no se compra nada. Pero ¿qué me decía el señor? No, pues es tu hermana, dale. Y es verdad, porque a mi hermana, que también trabaja, que tiene plata, a mi hermana de sangre, yo le regalo todo. Que no me lo devuelva, no le presto nada, se lo regalo, porque es mi hermanita. ¿Y por qué con ella hago diferencia si también es mi hermana en Cristo? Entonces, seamos generosos. Cuando dice, al que quiera tomar de ti prestado algo, no se lo rehuses. Digamos que no lo menos posible. Y seamos ejemplo. En eso somos ejemplos. Y ya con eso es que Jesús termina con esta última antítesis, que ahora que ya tiene todo el terreno listo en nuestro corazón, Jesús llega a la parte más difícil, al clímax de estos versículos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol, eso me gusta, su sol, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Aquí es donde Jesús ya llega a un clímax, donde después de todo lo que ha dicho, Él dice, amen a sus enemigos.
Y ya después de todo lo que el Señor ya nos ha estado enseñando, es como, sí, sí. Pero es difícil, porque son nuestros enemigos, son personas que procuran nuestro mal, mal, hacernos daño. Pero nuevamente Jesús está preparando a la iglesia para esto que van a vivir dentro de pocos años más. Lo más probable es que Jesús cuando dijo esto era al principio de su ministerio, ¿cierto? En 3, 5 años, la iglesia va a estar patas para arriba, con plena persecución. Jesús lo está preparando a ellos. ¿Ya? Cuando dice aquellos que, dice, y me gustaría que subrayen los verbos que nos corresponden a nosotros. Amad a vuestros enemigos. Subrayase amar, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y persiguen. Son palabras que uno suele hacer con quienes tú amas. Amar, bendecir, hacer el bien y orar. Pero ahora Jesús está poniendo algo mayor por tus enemigos, por los que te hacen mal. Y aquí vuelvo a lo que decía de Jucum, de que nosotros nos enseñan mucho de hacer las cosas con el espíritu contrario. Si alguien me hace mal, yo le hago bien. Si el vecino no me saluda, yo le saludo 2 veces. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús, déjame decirte que Jesús y Dios, Dios Padre, lo que ellos hicieron fue amar a un mundo que era enemigo de Dios. Cada uno de nosotros, dice el libro de Romanos, éramos enemigos de Dios. El mundo rechazó a Dios. Se constituyó, dice la Biblia, como enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Entregó a su único hijo por amor. Si Dios hizo eso con nosotros que éramos su enemigo, nosotros también tenemos que hacerlo con nuestro enemigo. Y ahí es donde yo le pregunto al Señor, Señor, dime cómo. Y ahí es donde uno se hace vulnerable y reconoce su incapacidad humana. Señor, yo soy incapaz. Esta persona me hizo todo este daño. Esta persona me mira de esta forma. Pero ¿sabes qué? Muchas veces el amor que nosotros compartimos con esas personas, yo he escuchado tantos testimonios lindos de cómo el amor que uno entrega de forma incondicional, ¿ya? Porque eso es un amor incondicional. Amar al enemigo es un amor incondicional. Termina quebrando el corazón de ese enemigo. Termina trayendo una revelación de Dios a esos enemigos. Uy, aquí le podría contar mucho, pero yo creo que una de las que a mí más me tocan en mi corazón es una vez que mi papá, mi padrastro, que fue quien me crió toda mi vida, que yo le digo a mi papá, eh, yo le conté que se había puesto en contacto conmigo mi papá biológico, ¿ya? Que con él teníamos una muy mala relación, y yo lo odiaba, tenía como 16 años, y yo lo odiaba porque le hizo mucho daño a mi mamá, me abandonó, así mal. Y él un día me escribió, me dijo que me quería llamar para pedirme perdón. Yo no le contesté, le dije, no, usted no merece perdón de nadie. Ya, yo era cristiana, pero adolescente. Y yo le dije a mi papá, que es mi padrastro, yo le dije, papá, me habló mi engendrador, yo le decía, se llama Adrián. Yo decía, me habló Adrián y me quiere pedir perdón, yo no quiero perdonarlo, él no merece perdón. Y papá, que es mi padrastro, me dice, hija, el Señor a ti te perdonó. Yo le dije, sí, muchas veces. El Señor te llama a perdonar. Y si Él quiere pedirte perdón, y aún si Él no quisiera pedirte perdón, tú tienes que perdonarlo. Y yo quedé así, "Ah". Y mi padrastro diciéndome eso, mi papá biológico. Y yo le dije, sí, papá, tienes razón. Y yo hablé con esta persona, pues le dije, ¿sabes qué? Yo soy hija de Dios. Yo no te quiero perdonar, pero el Señor me llama a perdonarte. Yo no sé, no sé lo que estás haciendo, no sé nada, pero yo te bendigo, bendigo a tu familia. Eh, sé que lo que hiciste estuvo mal, no lo justifico. Aquí no dice justificar lo que hace el enemigo, pero yo sí voy a buscar amarte. Y te perdono por lo que hiciste. Y resulta que ya terminó la conversación y años después, eso le quedó tan marcado en su corazón que él buscó al Señor y se entregó al Señor. Ahora tiene como 60 años y acude a una iglesia, su hijo es pastor. Y él le entregó a su vida al Señor
por esa situación, por esa conversación que tuvimos. Y yo quedé como que, oh, qué heavy. Porque de verdad lo que tú haces hacia este mundo que es tu enemigo, de verdad muestra a Dios. Porque tú tienes que reflejar a Dios, incluso con tus enemigos. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros vemos en estas 6 antítesis que el Señor hace? Nosotros vemos el verdadero corazón de la ley. El verdadero corazón de la ley no era cumplir simplemente una letra, cumplir solamente un mandamiento. El corazón de la ley era entender que tú tienes que asemejarte al Padre, que tú tienes que ser como Él, que todo lo que Él ha enseñado es porque Dios ya lo estaba cumpliendo, porque Jesús vino a cumplirlo, a mostrarnos cómo debíamos cumplirlo. Y de hecho la ley antigua en Moisés dice, sed santos porque Dios es santo. ¿Qué significaba santo? Ser apartado, ¿cierto? Apártense, sean distintos a los otros pueblos. Y mira lo que ahora Jesús está diciendo. Dice en el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? Eso es fácil, es sencillo. Sino que dice, ¿no hacen también eso los gentiles, que es los otros pueblos, ¿cierto? Que no eran parte de los judíos. Y aquí es donde el 48 él cierra esta primera o esta parte del Sermón del Monte, diciendo, y a mí esta parte, chicos, subrayenla, porque de verdad es durísima. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Maduro, entender, ser íntegro, buscar ser como Dios. ¿Ya? Esto era una declaración donde ya la responsabilidad recae totalmente en ti, en mí, en ellos que escucharon, ¿ya? Entonces aquí es, de verdad, necesito ser perfecto porque Dios es perfecto. ¿Y cómo? A través de cumplir el verdadero corazón de la ley, a la cual cada uno de nosotros, ahora que aplicamos esta verdad de Dios, estamos siendo llamados, ¿ya? Creo que una de las cosas más importantes que hace Jesús, y por eso Jesús y sus discursos son tan buenos, es porque Jesús no solamente nos enseña cosas, sino que revela nuestro corazón frente a estas cosas. Entonces yo no sé qué fue pasando en tu corazón, si te acordaste de alguien, si el Señor te trajo a memoria algo, pero es interesante entender que todo esto el Señor lo hace para revelar nuestro corazón, para que seamos parte de su reino. Y aquí yo quiero volver al primer versículo que mencioné al inicio de esta clase, que es Mateo 5:20, cuando dice que ustedes tienen que tener una justicia mayor, ¿cierto? Ya, después de todo lo que hemos hablado ahora, ¿nos podemos dar cuenta que efectivamente su justicia es mayor? Ahora entendemos que es la justicia mayor de Dios, que no se trata de seguir una regla de forma súper insensible y simplemente por cumplir, sino que se trata de entender cuál es el cuidado detrás de eso, tanto para el prójimo como para mí, de entender que tengo que ser semejante a Dios en su perfección. Yo he escuchado mucha gente que se refugia diciendo, es que nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero Jesús demanda ser perfecto. Anastasia ahí puso que se tenía que marcar mandato con color rojo, y ahí dice, sed pues vosotros perfectos. No es una opción, no es, cuando lleguemos al cielo. Es ahora, es un mandato que el Señor entregó en ese momento. ¿Cómo? Aplicando la ley correctamente, teniendo esta justicia mayor, que no es solamente estas reglas, ¿cierto? Sino lo que realmente ocurre en tu corazón, lo que ocurre en el interior de tus pensamientos, cuando ocurren estas situaciones que de repente nos sacan de nuestra rutina, ¿ya? No es solo no matar, es reconciliarse. No es solo no adulterar, es mantener la pureza. ¿Ya? Esto es como un resumen de lo que vimos. No es solo romper el pacto del matrimonio, sino hablar de fidelidad. No es manipular los juramentos, sino ser fiel a la verdad.
No es vengarse de nuestros enemigos, de lo que nos hacen mal, es responder con bien. No es dedicarnos a una vida de odio, sino a amar como Dios ama. Ya. Entonces me gustaría que en este momento pudiéramos pedirle al Señor que ahora que lo sabe, que nos enseñe a aplicarlo. Yo estoy segura que para audiencia original, los discípulos como Pedro, que estaban ahí, como los hijos del trueno que estaban ahí, como hombres casados, ¿cierto? Como que se iban a casar también, como personas que también eran bien justicieras, entre ellos había un Esenio, ¿cierto? Estos rebeldes, ¿cierto? Contra el Imperio Romano. Y esto era, yo creo que era algo que de verdad confrontaba mucho sus corazones. Y ahora a nosotros, espero que también confronten nuestros corazones y que seamos activos. ¿Qué significa? Que si de verdad el Señor trajo a alguien a tu vida o recordaste algo, deja ahí tu ofrenda, devuélvete, reconcíliate, haz lo que tengas que hacer y luego continuemos con la ofrenda, que la ofrenda no es solamente el tema monetario, es cualquier servicio que tú hagas, una predicación que te toque hacer, cualquier entrega al Señor es como una ofrenda. Entonces no sigamos entregándonos a Dios sin antes reconciliarnos también con todo lo que Jesús nos está mostrando. Si hay que pedirle a alguien perdón porque una vez le prometimos algo y no lo cumplimos, si tenemos promesas por ahí pendientes, si tengo pensamientos que nunca le he descubierto a mi esposo, a mi esposa, si tengo enemigos que hasta el día de hoy yo le digo, hoy ese es mi enemigo. ¿Qué puedo hacer para amar a ese enemigo? Por último, empezar a orar por él, aunque no sepa, pero partamos orando por él o ella. Ya, pongámonos a cuenta con el Señor. Así que me gustaría orar para ir finalizando esta clase y que el Señor nos siga hablando. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Señor, porque de verdad tú eres perfecto. Señor, y en tu tiempo perfecto tú enviaste a tu Hijo para revelarnos aún más del corazón de que hay detrás de la ley. Señor, nosotros no queremos ser como los fariseos, como los escribas, Señor, sino que queremos tener esa mayor justicia para entrar, Señor, en tu reino. Señor, queremos ser embajadores del reino, que hacen las cosas como tú quieres que las hagamos. Señor, ayúdanos a sacarnos, si es necesario, la cultura, así como Jesús lo estaba haciendo con ellos, una cultura tan corrompida, tan mentirosa, tan ajena a los pactos, Señor. Te pido, Padre, que nos arranquemos, Señor, aquello que de verdad nos va conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a entender tus palabras y por sobre todas las cosas, Señor, llevarla a nuestra vida, hacerlo práctico, que sea algo que podamos aplicar en nuestro diario vivir. Señor, sabemos que es difícil, que muchas de las cosas que tú pides, Señor, son difíciles de hacer, pero, Señor, ese momento donde veíamos que tú cargabas tu cruz, Señor, que nosotros también carguemos nuestra cruz, porque estas cosas son difíciles, pero contigo, Señor, y contigo dentro de nosotros, tu carga es ligera, Señor. Señor, si hay pleito, si hay alguna dificultad con alguien cercano, con alguien de que alguna vez nos hizo daño en nuestra vida, Señor, si somos iracundos para responder, si somos reactivos, Señor, toma dominio de nuestro ser, toma dominio de nuestra mente, Señor, sigue transformándonos, no importa la edad que tengamos, pero Señor, sigue transformando nuestras vidas para ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos perfecto. Señor, queremos ser personas maduras, personas que dejen de quizás responder mal ante situaciones que tú hubieras respondido totalmente diferente. Señor, pon tu justicia en nuestro corazón. Señor, para ti es justo, Señor, y tú dices que es bueno. Por lo tanto, quita, Señor, todo cuestionamiento, todo pero que haya en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a rendirnos, Señor, a tu enseñanza. Así como los discípulos se sentaron a escucharte. Señor, que nos sentemos a escuchar, a meditar y a decir, sí, Señor. Señor, tus palabras, Señor, son lo único que nos entrega esta vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta clase, Señor. Yo oro por cada uno de los presentes para que tú sigas moldeando nuestros corazones, moldeando nuestro carácter a tu manera, Jesús. Amén y amén.
Muchas gracias, chicos, por invitarme, por escucharme y espero que haya sido una clase donde el Señor de verdad traiga sanidad también a tu vida. Amén. Muchas gracias Yari por compartir con nosotros un poco de lo que el Señor compartió contigo en estos versículos. Nosotros aquí estábamos a la risa porque era como una piedra atrás de la otra mientras escuchábamos. Estamos todos aquí en la sala escuchando Betel por si acaso. Y hubo una parte, ni siquiera me acuerdo cuál era, pero es que fueron tantas piedras que nos tiraste que, que le dije a los chicos, me voy a salir de la llamada, chicos. Así que espero que todos hayamos recibido nuestra parte, nuestra porción del Espíritu Santo, ¿cierto? Sea confronto, sea una palabra de ánimo, sea una palabra de confirmación, tal vez, si teníamos dudas sobre si deberíamos hacer algo o no. Y este es el reino al que Jesús vino a traer a la tierra, este es el reino que Jesús vino a establecer, es un reino que es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos o pensamos que es lo normal, ¿cierto? O lo que tiene sentido, la lógica, la racionalidad. Y qué bueno que el Señor no se rige por nuestros parámetros de lógica ni de justicia, porque justicia fue la sangre de su Hijo Jesús derramada por nosotros en esa cruz y su resurrección. Así que somos muy gratos, Yari, muchas gracias por compartir con nosotros. Creo que todos nosotros nos vamos con algo, una palabra específica del Señor, ¿cierto?, en nuestros corazones. Y varias, algunos varias, algunos una solamente. Y espero quiero animarles a todos ser valientes, a que seamos valientes, ¿cierto? No solo para haber escuchado esta palabra, sino también para vivirla, para practicarla y hacer lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo que hagamos, ¿cierto? Yo no sé ustedes, pero mientras tenga aliento, me gustaría poder hacer todo lo que mi Señor, lo que mi Padre, mi Salvador me pide que haga para que cuando tenga que mirarla a los ojos no tenga que arrepentirme de nada que pude haber hecho y no lo hice, que pude haber hecho para conocerle más, para expandir su reino, para demostrar mi amor por él. Así que él es digno de que matemos nuestro orgullo, de que nos humillemos, ¿cierto? Así que ánimo, mis hermanos. Y ahora viene la mejor parte que todos aman, ¿cierto? Hoy día no es la Anastasia, hoy día soy yo, chicos. Pero vengo a hablarle de las tareas. Y las tareas de esta semana son más simples, entre comillas, pero no son tan fáciles de hacer, ¿ya? Entonces, esta semana vamos a avanzar en nuestro código color hasta el capítulo 18 del libro de Mateo, ¿ya? Si usted ya avanzó bastante, puede seguir avanzando hasta el capítulo 18, pero la idea es que sigamos avanzando. Eh, También, esto es lo que yo digo que es simple, pero no tan fácil de hacer. Deben hacer una lista de acciones prácticas, ya, acciones concretas, de cómo puedes en tu vida amar a tus enemigos esta semana, ¿cierto? Entonces no necesitamos detalles, ya, no necesitamos que expliques toda la situación o el problema o por qué es tu enemigo, no necesitamos esos detalles. Eso es entre tú y el Señor, pero queremos la acción concreta. Como no sé, yo sentí que esta semana qué sé yo, el miércoles, después de mi almuerzo, que es a las 2 de la tarde, sentí que tengo que mandarle un mensaje. Le voy a mandar un mensaje para que, no sé, nos juntemos o para que lo invite a tomar once, lo voy a invitar a tomar un café y ahí voy a ver con el señor qué le digo, qué sé yo. Acciones prácticas. Y lo más fácil de hacer acciones prácticas es colocar un día y una hora, ¿ya? Y mis hermanos, no se angustien si el Señor les pide acciones pequeñas, ¿ya? Normalmente estas acciones prácticas, nosotros estamos pasos pequeños que nos llevan en prol de vivir ese principio, en prol de cambiar eso que el Señor nos está pidiendo que cambiemos. Entonces escuchemos al Señor y hagan una lista de acciones prácticas de cómo pueden en su vida amar a sus enemigos, ¿ya? Que no sea tirar piedras o bloquear de Instagram, ¿ya? Y la tercera y última es hacer un cabeza, corazón y pie de este trabajo, ¿ya? Y ¿se acuerdan en el cabeza que aprendieron? Puede ser de la clase de hoy día, que sin duda aprendimos mucho. Corazón, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo me confrontó? ¿Qué es lo que me llegó así como parece que el Señor me estaba hablando a mí cara a cara? Y en los pies, ¿qué es lo que voy a hacer respecto a eso? ¿Ya? Una de esas áreas es como una acción que voy a hacer. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las tareas? Igual vamos a mandar este documento como siempre al grupo de WhatsApp. ¿Nadie tiene preguntas? Amén, entonces.
Cualquier cosa tienen sus tutores disponibles o el grupo de WhatsApp si es que les surge alguna pregunta, alguna crisis. Si es que quieren compartir también a veces algún testimonio de cómo el Señor les habló y lo practicaron. Es bueno compartir nuestros testimonios cuando vivimos un confronto del Señor y aplicamos su corrección, aplicamos un principio, porque eso nos anima mutuamente. Así que por favor, si les gustaría compartir algún testimonio con sus tutores o entre ustedes mismos, háganlo. Eso también es parte de la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ya? Estamos no solo para contar las cosas malas, también las cosas buenas que el Señor hace en nuestras vidas. Así que mis hermanos, como es nuestra tradición, vamos a todos, les voy a pedir a todos que abran sus cámaras, sus micrófonos y nos vamos a despedir. Bueno, para que tengan un muy buen descanso a todos. Chao. Gracias, Yari. Hasta la próxima. De nada, que Chao, siempre bendiciones. Gracias, Yari. Yari. Gracias, hermana. Yaritza, me voy adolorida. Gracias. Bendiciones. familia. Necesito sanidad interior ahora. Bloqueada, Yari. No, gracias por la clase, estuvo hermosa. Ya se van yendo todos. Voy a No, yo no.